Exina, es el nombre que le ponen en relación a moléculas que te generan caquexia, que se autoconsume la persona, que lo ves, dices, oye, se veía cachetoncito y de repente se ve súper acabado, dice, como que perdió peso, se fue para abajo, se ve así como de campo de concentración, y es por la circulación de estos, ¿sí? Entonces lo que haces cuando tratas a una paciente de cáncer de manera alternativa, uno de los tratamientos que dan es terapia enzimática. La razón, eso les mejora la calidad de vida y les alenta el proceso de degeneración, porque lo que hace la enzima es, todos estos enlaces que ven son enlaces proteicos, son proteínas. Entonces cuando tú tienes bromelina, que es una molécula que rompe proteínas, rompe enlaces, lo que hace es que lo rompe. Estos atacan el tejido, van formando una reacción en el tejido que lleva a que el tejido se empiece a inflamar. O sea, aquí ya es una fase avanzada donde se empiezan a unir otras moléculas que le llaman de complemento, el C1, C5, y ese complemento empieza a generar, se liberan mediadores inflamatorios por nuestros propios glóbulos blancos, y empieza toda una cascada inflamatoria que daña el tejido, y al dañar el tejido pues lo está atacando, está generando inflamación, está generando oxidación, y eso está haciendo que nos sintamos de la patada. ¿Ok? Entonces lo interesante es que lo que hacen las enzimas, hagan de cuenta que el antiinflamatorio lo único que hace es que en la membrana evita, aquí actúa frenando el proceso químico de la cascada de inflamación a ese nivel que le llaman ciclooxigenasa, que es un proceso bioquímico. Entonces te desinflama, evitando que esto tenga una influencia sobre esto, evitando o frenando. El problema es que estos siguen formados y se forman más, porque cuando estos actúan, la molécula hasta cierto punto se disuelve, genera su daño, pero desaparece este complejo inmune. Pero cuando le das un esteroide y este es una artritis y son anticuerpos contra sus cartílagos, y empiezas a suprimir, frenas aparentemente la inflamación, pero estos siguen acumulándose. Por eso empiezan a tener que tomar mayores dosis, porque hay más acumulación y más fuerte tiene que ser el fármaco. Y cuando ya viene el efecto secundario o lo quieren dejar, lo que sucede es que como hay más complejos inmunes, dejan el fármaco y se viene con venganza. Dicen, no hombre, se puso malísimo cuando dejó eso, peor que antes de haber empezado el tratamiento. Claro, porque ya traía la acumulación de todos esos complejos inmunes. Entonces, en parte, ese ataque también se genera por tóxicos que se van formando dentro de los tejidos y en la cuestión intersticial. El sistema inmune tratando de limpiar. Entonces, lo que hace la enzima es que al romperlos, todos los enlaces se vuelven a liberar esas moléculas, y como son proteínas, incluso empieza a desactivar esas proteínas o esos anticuerpos anormales. ¿Okay? Incluso en el caso de bromelina, se han encontrado propiedades anticancerígenas donde mejoran, donde mejora la respuesta inmunológica por otro lado. La bromelina contiene dos moléculas, se llaman CCS y CCZ, que ayudan a que las células inmunes identifiquen y ataquen células cancerosas, y es efectivo en cáncer de pulmón, mama, ovario e intestino, y han encontrado hasta un 70% de reducción en el tamaño de los cánceres con pura terapia de bromelina, en este caso. ¿Okay? Y incluso en la Universidad de Bergen de Noruega han encontrado una reducción de la inflamación que evita la propagación del tumor primario, que se propague a otros lados, en el caso de tumores cerebrales o del sistema nervioso central llamados gliomas. ¿Okay? Y el mecanismo es que el cáncer normalmente produce una capa de moco protectora que evita que el sistema inmunológico, que siempre está vigilante, lo identifique. Es como si se pusiera una máscara para esconder
sus antígenos proteicos extraños, de tal forma que dices, ¿por qué es que esos tumores se propagan y el cuerpo no lo ataca? Una de las razones es porque, aparte de ser muchas veces células propias, pero incluso cuando hay una célula propia que cambió su estructura, el cuerpo la elimina, se convierte extraño. Pero en este caso, esta capa protectora de moco, han oído que dicen que no tomes leche, que no tomes lácteos cuando tienes cáncer porque generas más moco. Entonces, igual un niño que trae mucho moco, quítale la leche por un rato. ¿Por qué? Porque eso le está generando más mucosidad. Lo que hacen las enzimas es que rompen ese moco, lo disuelven. ¿Okay? Entonces descubren los antígenos cancerígenos. Y las moléculas que cuando están ahí medias locas generando y están todas pegosteadas y tienen poco efecto sobre el cáncer, más efecto sobre la salud, lo que hace es que al romperlas, estos pueden volver a actuar e irse a opsonizar, le llaman el proceso los inmunólogos. Opsonización significa que un anticuerpo, dentro de sus formas que actúa, es que opsoniza. Es como si esta fuera una bacteria y la bacteria anda muy feliz circulando, el anticuerpo la detecta y lo que hace al unirse y pegarse, ese es como poner una etiqueta de decir, ahí está el malo. Entonces llega la otra célula, el fagocito le llaman, que es un glóbulo blanco que come. Entonces la ve el anticuerpo opsonizado y es como si le pusiera la etiqueta, ¿no? Delincuente, ¿sí? Y entonces lo que hace, como antes, ¿no? Adúltera, la letra escarlata, ¿no? Porque nadie se le acerque, ¿no? Entonces hace que el sistema inmune ataque. Entonces lo que hace es que eso permite que los anticuerpos opsonicen y estos glóbulos blancos empiecen a poder atacar, ¿okay? Que ya sepan hacia dónde irse. Entonces eso es lo que los llevaba a lo que ellos encontraron, que daba que tuvieran un efecto de reducción de los tumores, donde no es la molécula en sí la que es anticancerígena, sino es la molécula que descubre esa capa que el tumor está utilizando para esconderse del sistema inmune y hace que tu propio cuerpo, el sistema, ataque ese tumor. ¿Okay? Nada más de ver todo eso ya quiero tomar bromelina. Papaína es la otra sustancia que lo extraen de la papaya y se utiliza en diversos procesos inmunológicos. De hecho, en los laboratorios utilizan reactivos de papaína cuando estudian ciertos pacientes, porque lo que hacen es que desactivan las reacciones antígeno-anticuerpo. Es de las enzimas proteolíticas que rompen proteínas más efectivas, ¿okay? Entonces, para digestión es maravillosa, porque si alguien está trabajando y come y no quiere tener esa hora cero, yo le llamo la hora cero, la hora después de comer, que está nada más espaciado así sentado y así, ¿no? Para los que son jefes y ven a los empleados ahí así nada más como zombies después de comer, el darles papaína lo que hace es que, como es muy potente enzimática, rompe estos alimentos y los hace de fácil absorción y digestión, donde no te robe tanta energía. Por eso una persona normalmente come y ese proceso digestivo hace que, en su demanda de energía, hace que prácticamente toda la circulación, o mucha parte de la circulación, se vaya hacia el estómago, a la circulación esplácnica, y eso hace que pues están así todos bien relax, ¿verdad? Durmiéndose, porque les está demandando muchísimo oxígeno, muchísima energía para digerir. Si comen algo muy enzimático, dicen, no, sabes que comí fruta, comí esto, comí verdura, comí carne no muy cocida, lo que van a notar es que no les va a caer tan pesado. Pero pues los tacos de chicharrón con otro, pues toda esa grasa, todos esos lípidos requieren ser rotos, ¿sí? Entonces esto hace que, al igual que la bromelina, disminuye la presencia de complejos inmunes circulantes. Eso es bien importante. Si cualquiera de ustedes conoce a alguien que tenga un problema de autoinmunidad, como que tenga artritis reumática o lupus o psoriasis, o incluso problemas alérgicos, las alergias se desencadenan también por esos complejos inmunes. Entonces, que se libera histamina, se hace toda una cascada de inflamación. Ayuda muchísimo estas sustancias, y es antiinflamatorio en sí. No solamente
por su efecto sobre el sistema inmune, sino por su efecto químico. Es un efecto químico que en la membrana de la célula donde se lleva la inflamación a cabo, también rompe la ciclooxigenasa, la enzima, la frena, entonces evita que se forme ácido araquidónico. Sé que eso se oye en chino, pero es antiinflamatorio. Quimopapaína, de hecho, lo utilizan en artritis y asma. En algunos estudios están investigando usar esa quimopapaína, que es una sustancia que se la extrae en la misma papaína. Entonces, que han visto que ayuda mucho en la artritis. Entonces, en ejemplo, si ustedes tienen algún amigo o familiar que trae artritis, o trae un problema inflamatorio, o trae un dolor crónico, fibromialgia, es muy común verlo ahora, ¿no? Que dicen, tengo fibromialgia. Y muchas veces las personas que dicen que tienen fibromialgia, pues es como que un dolor o cansancio en todo el cuerpo. Normalmente lo que dicen, no, es que si como algo o noto que me expongo a tal cosa, como que empeoro. Y lo que haces es que ayuda mucho en fibromialgia porque rompe ese problema, porque lejos de aparte sentirse con dolor, como si hubieran hecho mucho ejercicio y no estuvieran en condición, también tienen una sensación de agotamiento. Porque el otro problema con fibromialgia y artritis y todo eso es que roba mucha energía todo ese proceso. Estás desperdiciando energía que es para otras cosas en algo que te está causando daño. Toda esa energía estás utilizándola para inflamarte. Entonces eso tiene un efecto donde te da un efecto desinflamatorio. Y lo que les explicaba también, ok, entonces el otro punto importante es las alergias a alimentos, ok, y la inflamación intestinal. Muchas veces lo que sucede es que cuando tenemos ciertos alimentos, como son proteínas extrañas, sino no son una proteína propia. Cualquier alimento que consumas con proteína tiene el potencial en nuestro intestino de generar una reacción inmune contra esa proteína y con el tiempo sensibilizarnos hacia una alergia a ese alimento. ¿Por qué? Porque se quedó la proteína y no se rompió. Entonces, si hay alguna ulceración, si hay alguna lesión y la proteína hace contacto con nuestro sistema inmune, lo que hace el sistema inmune es que piensa que esa proteína es la que está atacando, por lo cual hay que hacer anticuerpos contra esa proteína. Entonces, muchas veces comes y es todo un proceso inflamatorio de anticuerpos que están reaccionando en el intestino, y ahí decimos, no, pues es que sufre de indigestión, o sufre de colitis, o sufre de enfermedad de Crohn, o simplemente un intestino irritable o inflamado. Parte de ese proceso de inflamación es por una reacción inmune contra la comida. Entonces, las enzimas, la ventaja es que al consumirlo y estar en el estómago, rápidamente rompen esas proteínas en pequeñas partes como aminoácidos, y los aminoácidos no generan una respuesta inmune. ¿Okay? Entonces, por eso se evitan alergias a alimentos. Es ahí donde dicen, si trae alergias a alimentos, los probióticos hacen lo mismo, empiezan a romper las proteínas para facilitar la digestión. Entonces, disminuyen la inflamación intestinal, disminuyen problemas de alergias, etcétera, porque muchas veces los anticuerpos que se producen aquí tienen su reacción acá. ¿Sí? Por eso dicen, comió algo y se puso bien malo, porque se liberaron muchos anticuerpos que a la vez atacan piel o atacan otros órganos. Cada que como esto, se inflaman las manos, ¿sí? Porque está generando desencadenando una respuesta inmune aquí que va a entrar a la circulación y va a afectar otras zonas del cuerpo. ¿Okay? Entonces, es antiinflamatorio sistémico, desintoxica metales pesados y es esencial. Y creo que me fui ahí. Estamos hablando de espirulina. Espirulina, ¿se acuerdan que la otra les hablaba? Es una alga azul verde, Arthrospira platensis se llama el alga, que lo utilizan como un desintoxicador, y la razón por la que desintoxica es porque quema metales pesados, plomo, cadmio, mercurio, estroncio, todo lo que son estaño, que se encuentran en el ambiente, arsénico, que son tóxicos y entran a la célula,
lo que hace la espirulina es que los jala de la célula. De hecho, la espirulina y los ambientalistas lo usan mucho cuando un lago se contamina o tienen áreas de contaminación de químicos. Llenan ese lago de algas, porque las algas absorben esas toxinas y ya después toman las algas y prácticamente el lago quedó limpio. Por eso utilizan como tratamientos en el medio ambiente algas azul-verde, porque tiene un efecto de metabolizar y organificar ese metal pesado en hacerlo inocuo. En nuestro cuerpo, al tomarlo y entrar la espirulina, tiene un efecto similar, nos está limpiando los tejidos de estos metales pesados. Y uno de los efectos paradójicos de empezar a tomar enzimas es que les puede doler el cuerpo. Eso es algo que yo noté cuando empecé a tomarlas, al igual que lo noté en varios pacientes, ¿sabes? Que les daba enzimas y de repente, oye, ¿cómo vas? Pues muy bien de aquí, pero como que, no sé, me salió un dolor aquí que no, se me hace bien raro, pero me había lastimado una vez y como que me está doliendo. O empiezan a tener dolor generalizado precisamente por ese efecto desintoxicador. Entonces, si les empieza a doler, es que traen toxinas. El otro punto es que tienen más de una decena de carotenoides, así como el betacaroteno que se encuentra en zanahorias tiene un efecto antioxidante. La espirulina produce muchos carotenos, alfa caroteno, beta caroteno y otros carotenoides como luteínas y zeaxantinas, que tienen efectos también antioxidantes sobre nuestras células. Y es el único alimento que contiene esta grasa, que es ácido gamma-linolénico, gamma-linolenic acid, aparte de la leche materna. Cuando sacan los estudios de leche materna en los niños, que dicen, ¿sabes qué? Es que el niño que recibe leche materna va a tener menos riesgo de asma, menos riesgo de artritis, más seguridad, menos riesgo de depresión, etcétera, etcétera. Una de las razones es, aparte de que el ácido gamma-linolénico es un omega 3 que se va al cerebro, dentro de tantos que se van, tiene un efecto de crecimiento de lactobacilos. Entonces el GLA es alimento para los lactobacilos. Entonces cuando el bebé amamanta, los lactobacilos que recibió a la hora de salir del canal de parto, que es de donde lo recibe, los primeros lactobacilos, y al haberlos ingerido, al amamantar el bebé, ese GLA es como el fertilizante para que esta flora se establezca. Y se sabe que al establecerse su futuro inmunológico va a ser de menor riesgo que un bebé que no recibe leche materna. El problema es que yo he tratado de conseguir leche materna en las tiendas y no la venden. Y no he encontrado tampoco voluntarias. Entonces me tomo espirulina, para crecer mis lactobacilos. Entonces la espirulina contiene ese GLA y hace que crezcan los lactobacilos, por ende mejora la digestión y va a fortalecer el sistema inmunológico contra virus. Alguien que tenga hepatitis, que tenga HIV, que tenga cualquier proceso de un virus crónico, le va a ayudar muchísimo el estar consumiendo espirulina, porque le va a dar más inmunidad para poder mantener suprimido ese virus. Normalmente los virus crónicos son virus latentes, que en el cuerpo se activan, el cuerpo pelea y ahí van causando su daño a largo plazo, como en el caso de hepatitis. ¿Sí? Entonces lo que hace esto es que ayuda al cuerpo a mantenerlos bien controlados para que no generen daño y que se muera de otra cosa. Menos fea. Me morí de amor, por lo menos. Entonces todo esto, lo que les había hablado, es esencial, la espirulina hasta cierto punto, porque nos ayuda a mantener esa flora intestinal sana. Ahora, la forma en que se toma, va a haber dos maneras. Si tú quieres el efecto digestivo, tú lo vas a tomar, por ejemplo, ahorita después de comer o durante el alimento, lo tomas y todas esas enzimas van a ejercer su acción de romper todas esas nutrientes que consumieron para ayudar a que esta la rompan en vez de que su cuerpo haga el trabajo. Pero es con alimentos de 1 a 3 tabletas.
Normalmente, ¿de qué depende de una 3 tabletas? De qué tan tragón seas. Okay. ¿Qué tanto te gusta? Sí, te puedes tomar 4 o 5. ¿Quién es tragón? 4. Ahí está el más tragón del salón. Para efecto digestivo. Entonces, esos te van a ayudar. Parte de las enzimas sí van a poderlas absorber para el efecto sistémico, pero van a ser muy pocas porque van a estar utilizadas por todo lo que comiste. ¿Okay? Si tú quieres el efecto sistémico, que es todo lo que les hablé de anticuerpos, desinflamar, limpiar tejidos y todo, tu dosis debe de ser en un estómago vacío. ¿Okay? Antes de que lo consumas, se desdoblen las enzimas, se absorban al organismo y que hagan su efecto en la circulación. ¿Okay? Ahora, si quieres los dos, puedes tomarte una con alimentos y una o dos sin alimentos, 45 minutos antes de los alimentos. ¿Okay? La ventaja es que una vez que ejercen su efecto sobre el cuerpo, también van a ejercer su efecto sobre el alimento después, porque van a estar circulando y se van a reutilizar por la circulación enteropancreática. ¿Okay? Entonces, pero realmente yo recomiendo consumir de 1 a por lo menos 2 en el alimento, y en ocasiones o en la noche consuman 3 en ayuno, para que durante la noche hagan esa limpieza, hagan ese efecto de resetear los anticuerpos, y cualquier complejo inmune que pueda haber lo estén manteniendo bajo control, para evitar ese proceso inmunológico que puede también generar anormal, ¿eh? No es que el sistema inmune sea tonto, es que nosotros le damos en la torre con la alimentación, que no le damos chance a nuestras propias enzimas. Por eso hay algunos que son promotores del ayuno médico, que dicen, no, alguien tiene ayuno, alguien está muy inflamado, no le des comida y vas a ver que va a mejorar. Y muchas veces dejan de comer y dicen, sí, ¿sabes qué? Como que empecé a mejorar. ¿Por qué? Pues porque ya las enzimas se siguieron fabricando y empiezan a circular y empiezan a hacer una limpieza. Por eso muchos caen en ayuno. O en veces hacen el reset, ¿no? Y el reset, oye, como que se me calmó los dolores. Sí, porque el reset les ayudó, como trae fibra y trae probióticos y todo lo demás, pues les ayuda hasta cierto punto. Pero quieren el efecto así sostenido a largo plazo, es con enzimáticos. Entonces, esas son las 2 formas que recomendamos que lo tomen. Y que ustedes se lo pueden recomendar a alguien. Si es simplemente para su colitis o digestivo o trae problemas intestinales, pues denle de 1 a 3 con alimentos, para evitar esas alergias y esa inflamación por alimentos. Si tiene un problema generalizado, entonces déselo de 1 a 3 tabletas 45 minutos antes. Ahora, ¿de qué depende 3? Pues si la persona pesa 50 kilos, pues le puedes dar 1. Pero si pesa 100, pues para efecto sistémico, pues darle mínimo 2. ¿Sí? Yo me tomo 3 a 4, ¿okay? Porque soy pesado. Soy yo gachoso, ¿no? No caigo pesado, espero, pero soy pesado. Entonces, de 1 a 3 tabletas 45 minutos antes de los alimentos. Y es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a darle un poquito de tiempo para preguntas. Sí. ¿A partir de qué edad les podemos dar a los niños? Un niño con alergias de 2 años. Ajá. Si se van a dar cuenta, las tabletitas vienen con ranura. Le puedes dar 1 o le puedes dar media. Pero normalmente ya un niño de 2 años, su cantidad de alimentos es probablemente un 50% de lo que consume un adulto, ¿no? Entonces, para su sistemita, pues afortunadamente ellos tienen más capacidad energética, pero normalmente ese niño con alergia ya trae un problema intestinal en sí. Entonces, normalmente lo que yo le recomiendo es que les den Biomega Junior, porque ese desinflama por la composición de la membrana, el Probiotics para poblar, y enzimas. Le pueden dar 1 machacadita en polvo, le dan un enzimático. ¿Con alimentos o en ayunas? Si es el caso de un niño con problemas de alergias, asma, eso, las 2, ¿okay? Porque puede ser el origen, de hecho el origen va a ser alimentario. Pero si le empiezan con alimentos, van a mejorar. Muchas gracias. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Decías que en la noche, pero cena uno, ¿cuánto tiempo hay que esperar para podértelo tomar para que sea
hablando del sistema con el plan inmune. Así es. ¿Cuánto tiempo es razonable? Depende de qué cenaron, ¿no? Si se fueron a la cenaduría y pidieron tacos dorados y todo eso, pues la verdad mejor échense 5 de una vez para sí, porque no es lo mismo así a decir, pues cenó 2 huevos, o cenó un Nutrimil, o cenó algo así más ligerón, más difícil, más fácil de digerir, ¿no? Sí, entonces normalmente para la cena se le recomienda como buen alimento legumbres, algo que contenga frijol, que contenga lenteja, un plato de lenteja para la cena, pero normalmente es 45 minutos antes, ¿ok? Si alguien se cena a las 8 de la noche y se duerme para las 11, 11 y media de la noche, para las 11 antes de dormir, para poder dormir de hecho ya debe de haber digerido gran parte de ese alimento, entonces antes de dormir se toman las 3. Sí. Yo quiero preguntar si este medicamento me ayuda para la neuropatía diabética, que también es inflamación en la piel. Sí puede ayudar, no, realmente no tenemos mucha investigación. Hay otro producto que va a servir más para neuropatía diabética, que en este caso sería el Epacil, porque se ha visto que el ácido lipoico tiene un efecto protector sobre lo que viene siendo sobre los nervios, ¿okay? sobre la vaina nerviosa. Algo parecido que tenga al medicamento que dan para la neuropatía, que es la gabapentina, porque eso a mí me relaja, pero me relaja el intestino y todo lo demás. Sí, claro, la gabapentina es más medicamento, pero no va a frenar el proceso inflamatorio, nada más va a frenar que no sienta la neuropatía. Porque a mí en vez de ayudarme, me destruyó. Claro, claro. Ese es el problema de la mayoría de los fármacos, que atacan un síntoma nada más, no se van hacia la causa, nada más atacan el síntoma. Por eso las enfermedades continúan. Si la neuropatía es localizada en una zona, es más efectivo, aunque tarde, utilizar Capsidol, que es una crema de capsaicina. O la otra, no sé si todavía se pueda conseguir en el mercado, es capsaicina. La capsaicina no es más que chile. Okay, sino que su efecto es un efecto anestésico, inocuo, que no daña, ¿sí? Entonces hace que el nervio se anestesie, entonces esa sensación de quemazón o de agujas o de todo lo demás, con la capsaicina sobre manos, sobre dedos, nada más no se talla en el ojo, le va a reducir en aproximadamente unas 2 semanas la molestia, ¿okay? Si no, pues consíganse chile habanero y hagan ahí su porque se absorbe por piel. Okay. Pero normalmente para la neuropatía, que alguien quien le invitó, que les consiga Epacil, que afortunadamente como estamos en frontera, todavía lo hacen y podemos conseguir el ácido lipoico, entonces es Epacil. Eventualmente va a entrar a México, pero nos lo están haciendo tardada, que se llama en México LBR Plus, de Liver Plus. Okay. Entonces, normalmente 200 miligramos de ácido lipoico podrían ayudar. Sí. Para personas con hernia yatal, para evitar reflujo, ¿no? Por supuesto, les va a ayudar mucho porque parte del proceso digestivo del estómago es que el estómago contrae, hace una serie de contracciones en su efecto de mezclar su jugo gástrico y sus enzimas para romper, y ya que lo rompe, el estómago ya lo empieza a mandar a intestino el bolo, ¿no? Entonces el consumir enzimáticos va a ayudar a que ese proceso de contractura no sea tan largo y tardado, entonces va a ayudar en el caso de una hernia yatal, para evitar un reflujo muy fuerte, incluso el estómago va a tener menos contractura. Personas que sufren de cólicos, precisamente por eso les duele menos, porque no genera ese proceso de contractura para tratar de romper. Okay. ¿Qué dosis? Sí. ¿Qué dosis? De 1 a 3. Normalmente para alguien ya con un problema, yo dije de 1 a 3 porque alguien que simplemente no tiene nada de problemas digestivos y quiere simplemente tener el apoyo para no tener ningún problema y estar más relax en su alimento, pues 1. Alguien ya con sintomatología, sea inmune, inflamatoria o digestiva, pues 3. Antes de 45 minutos. Sí, si hay intestinal, con los alimentos, no intestinal, antes. Sí. Entonces, para personas con gastritis,
que no sueltan las ranitidinas y ese tipo de medicamentos. Ajá, normalmente les va a ayudar el enzimal, ¿okay? El otro que les va a ayudar va a ser el LBR, el Lepacil, sí, por el cardo mariano. Ese tiene un efecto sobre estómago y sobre enzimas. Ahora, normalmente cuando toman ranitidina, pues que haga el 85 a 90% de las gastritis, lejos de ser exceso de ácido, es falta de ácido. Entonces puede hacer esa persona con gastritis una prueba. Una vez que coma,